edificio literalmente desaparecido. Usted acusó y pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kirchner y la acusó de decidir negociar y organizar la impunidad de los iraníes acusados del salvaje y sangriento atentado contra la AMIA. ¿Por qué? Hay abundantes elementos que así lo indican. Ha habido una alianza con los terroristas. Se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. Pero usted está diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner hizo una alianza con los Poder terroristas. Ejecutivo. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Esto es lo que surge de las evidencias de la causa. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos, y después aparece Rabani que vino a ofrecer armas, que también se hablar de eso. Dicen, este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Transmití cómo poner el dedo, cómo cargarla, cómo descargarla. Me dijo, igual no te preocupes porque no la voy a usar. Este homenaje es la manera de transitar el dolor que nos causó la muerte de un fiscal de la Nación, el doctor Alberto Nisman. Yo no tengo la menor duda de que Alberto Nisman no se suicidó. Está comprobado que no siempre dejan residuos que se puedan levantar de la mano del supuesto tirador. En el 99.9 de los casos, una 22, deja rastros en la mano. No hay nada que me indique que no sea suicidio. A Nisman lo mataron. Acá no hay ningún tipo de interés, por lo tanto, al no haber ningún tipo de interés en la Fiscalía por un resultado o por otro, simplemente buscar descubrir la verdad. A partir de la difusión del video, del momento en que se entra al departamento, de que la escena del crimen estaba contaminada y eso hacía imposible saber si había habido un asesino adentro. ¿Cuál es tu opinión? No, para nada. No existe una tercera persona en la escena. Todos me dicen de 3 hipótesis. Yo agregué una cuarta. ¿Y qué pasa si se la pegó jugando? Y no sé, no, se me mezcla todo. Se me mezcla todo. Lo único que te puedo decir es que yo, el domingo, que fue la fecha de muerte de él, no estuve y yo no fui. Nuestros abogados y también Pablo Lanuse, que es el abogado de la madre y la hermana de Alberto, plantearon que esta investigación debía pasar a la justicia federal porque entendíamos que hay todo un contexto de amenazas y un conjunto de pruebas de rigor científico que demuestran suficientemente que Alberto fue víctima de un homicidio. La causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman no parece una causa donde se pueda dirimir a través de pericias o de indicios reales o de pruebas reales, sino que, tal como la venimos conociendo, parece ser una causa donde vale más quien grita más fuerte, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque la apuesta o la creencia de cada uno de los dos bandos, entre los que creen que se suicidó inducido o no, y los que creen que fue asesinado en una suerte de complot porque iba a denunciar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el otro día en el Congreso de la Nación, no terminan de poder sostener sus propias hipótesis solo con la lógica, ¿sí? Entonces ahí ustedes escuchaban recién a Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa del fiscal Nisman, diciendo hay prueba científica. Sí, un momentito, pero cuando uno ve hacia atrás dice, bueno, de los 15 peritos que intervinieron en la primera fase de la investigación de la muerte de Alberto Nisman, 13 confirmaron o pensaron y firmaron, comprometieron su carrera firmando, diciendo que no había una tercera persona en la escena del crimen, ¿sí? Y así uno puede seguir al infinito y ver que las cosas se repiten y se consideran verdades reveladas, y cuando uno va al expediente o a la prueba, ¿sí? Dice, bueno, un momentito, acá esto no está probado. ¿Qué quiero decirles con eso? Que supongamos que ahora vamos a empezar a pensar en esta hipótesis que está instalando Arroyo Salgado y la querella de la madre de Nisman, diciendo, bueno, la hora de la muerte no es la que dice la pericia oficial, sino que es antes. Y entonces hay que pensar que Lagomarsino tuvo mucho que ver en la muerte de Nisman. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál sería el móvil de Lagomarsino? ¿Por qué lo hizo
Lagomarsino es un agente de inteligencia, es una célula dormida en sí mismo. ¿Para qué lo hizo? Y si fuera un agente de inteligencia y una célula dormida en sí mismo el tipo, ¿le va a llevar su propia arma? Cosas que no empiezan a entender. Y además, ¿cuál sería el móvil? Incluso si Lagomarsino hubiera matado a Nisman, piensen en todo lo que traería como consecuencia. ¿Por qué lo mató? ¿Cuál fue el móvil? Si no es un agente de inteligencia, ¿qué fue? ¿Por dinero? Y eso ahí abre otra puerta, otra caja de Pandora, porque dice, bueno, Lagomarsino tenía una cuenta a medias con Nisman, de la cual él era el administrador, una cuenta que Nisman tenía en Estados Unidos con dinero negro, y a Lagomarsino le tenía con un contrato de 60.000 pesos entonces, que era mucha plata, de los cuales le tomaba 30, se quedaba con la mitad. O sea que Lagomarsino era una especie de semiñoqui en la unidad fiscalamia. Entonces, todas estas cosas van configurando algo que uno tiene que decir, bueno, a ver, las cosas que se dicen, si uno las frena y las somete a preguntas lógicas, ¿aguantan? Este es el problema. Del otro lado, hay cosas que no aguantan de la investigación que había llevado a cabo la fiscal Fein. Hay cosas que nunca se terminaron de entender. Y el principal punto oscuro para mí de todo esto tiene que ver con el borrado informático. ¿Sí? Nunca quedó claro por qué los teléfonos del fiscal Nisman y las computadoras del fiscal Nisman no tenían nada. ¿Quién las borró? ¿Por qué? ¿Para qué? Si Nisman se hubiera suicidado, él, antes de matarse, borró todo. ¿Por qué? ¿Qué le importaba? ¿Por qué no dejó una carta suicida? Entonces, ahí es donde hay otra parte de la cuestión que no cierra. O sea, para los que defienden la hipótesis del suicidio, no cierra toda la parte informática. Para los que defienden la hipótesis del homicidio, no cierra la actuación de Lagomarsino. Y no cierra la hipótesis tampoco que nunca se pudo encontrar cómo entró una tercera persona. ¿Cómo está la investigación hoy? En la nada, el mismo punto de siempre. Solo que ahora, tanto la muerte de la causa por la muerte de Nisman y la denuncia de Nisman contra Cristina y los funcionarios que intervinieron en el memorándum contra Irán están en la justicia federal. La causa de la muerte de Nisman la tiene el juez Julián Ercolini, el mismo juez que ya tiene procesada a Cristina en la mega causa de la obra pública, y la otra la tiene el juez Ariel Lijo, que había sido el mismo juez, hay que recordarlo, que recibe en un momento dado la causa Nisman, y la verdad que la denuncia de Nisman, y no le da mucha bola. Lo que hace el Lijo cuando la recibe es publicarla en el CIG, en el Centro de Información Judicial, para que todo el mundo la conozca, la denuncia de Nisman, con Nisman ya muerto. Porque no había mucho para investigar para ese juez. Después, por sorteo, la causa cae en el juez Rafecas considera que no hay delito y ya esa parte ya es historia conocida. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, ¿por dónde va a ir la investigación? La apuesta fuerte que hay de parte del juez Lijo es investigar qué relación había exactamente entre los iraníes que ponían plata para la organización Miles de Luis Delía y para Quebracho de Fernando Esteche. ¿Sí? Que los iraníes pusieran plata para financiar a Quebracho y a Miles indica necesariamente que participaron de la muerte de Nisman. ¿Cómo se prueba esto? No, lo que podrá será, tendrán que dar buenas explicaciones ellos de por qué recibían plata de los iraníes. Pero esto no prueba necesariamente, por lo menos con el rigor que exige una investigación judicial, que ellos hayan participado de la muerte. Hasta ahora todas las teorías de que vino un tipo en el buquebús con un pasaporte falso, de todo eso no hay ninguna prueba concreta. Ahora se está diciendo que a Lagomarsino estaba, hay pericias que dicen que Lagomarsino estaba el día anterior en la casa de Nisman y que Nisman podría haber muerto en ese momento. Las pericias son de parte. No es que son pericias oficiales. ¿Cómo van a intentar intermediar o ver exactamente cómo se resuelve esto? Con una pericia que va a llevar a cabo la Gendarmería, una pericia criminalística de la Gendarmería, ¿sí? como si fuera una tercera pericia, una junta de peritos de la Gendarmería, a ver qué opinan. Si Nisman se suicidó en el baño, si hubo una tercera persona o si no hubo una tercera persona. Esto es lo que va a pasar. ¿Cuándo se va a saber esto? Junio, julio, recién por ahí. Y después queda la otra cosa que yo les digo. Presten atención a por qué no se sabía, nunca se pudo acceder a lo que tenía en la computadora Nisman. Todo lo demás que escuchen depende de quién grita más fuerte, ¿sí? Porque la verdad
en claro respecto de la muerte de Nisman, no hay nada. Bienvenidos, la tercera posición. Mientras tanto, hoy fue el acto de homenaje al fiscal Alberto Nisman y continúa el debate sobre qué pasó, el debate judicial, pero también el debate entre peritos, entre abogados, porque si hay algo que no aparece a 2 años de la muerte de Nisman es, no digo ya la verdad, sino algo que oriente hacia dónde está la verdad. El disparo no es en la sien, es arriba de la oreja y detrás de esta y de atrás hacia adelante. Y el arma no estaba apoyado. Esto, o sea, la mecánica de un suicida es así o con un tiro en la boca. Mi hipótesis de la muerte del doctor Nisman es que no hay nada que me indique que no sea suicidio. Nosotros, como familia, teníamos la convicción de que Alberto nunca pudo haber tomado una decisión de terminar con su vida. La logística es argentina. El asesino entró desde Uruguay con un pasaporte falso y se fue al día siguiente con el pasaporte falso, tocó Uruguay y siguió muy lejos. Eso lo dice un servicio de inteligencia extranjero. Más no le digo, no puedo. Todos me dicen de 3 hipótesis, yo agregué una cuarta. ¿Y qué pasa si se la pegó jugando? Y no sé, no, se me mezcla todo. Nisman no se suicidó, a Nisman lo asesinaron. Fue la peor muerte política desde la vuelta a la democracia. Lo único que te puedo decir es que yo, el domingo, que fue la fecha de muerte de él, no estuve y yo no fui. Mirta, Nisman no tiene pólvora en las manos. Y la parábola que han tenido que dibujar los médicos oficiales del cuerpo médico forense para rebatir el informe categórico de la querella que representa a las hijas del fiscal Nisman, para explicar por qué no tiene sangre tampoco en las manos. Porque lo que ha pasado es que a Nisman le han agarrado la mano así, por eso no tiene sangre en las manos. Ahora, para no decir eso, dicen que agarró la pistola así. Sí, qué ridículo. Pero no tengo ninguna duda de que se suicidó. ¿Por qué? Porque lo metieron en un juego que lo encontró de la noche a la mañana, en un juego de presiones que una personalidad egocéntrica como la que tenía Nisman no soportó. ¿El autor material para vos es mano de obra local o es un profesional traído de afuera? ¿Existe eso acá? No, yo siento que esto no se podría haber realizado sin el apoyo y la participación de mano de obra local, que está muy cerca de Alberto Nisman y tenía mucho conocimiento de los movimientos de él como de los nuestros. ¿Qué cambió del año pasado a este? Porque hubo cambio de gobierno, cambiaron muchas cosas, pero también cambió la causa que investiga la muerte del fiscal Nisman de fuero. El cambio de fuero, para traducirlo, ha sido un golpe a la investigación que llevaba la fiscal Fein, que de hecho ahora la quieren procesar por haber contaminado la escena del crimen. Sin embargo, a lo largo de este año no aparecieron pruebas contundentes para inclinar la balanza hacia el otro lado. Y la verdad que el repertorio de dudas, yo me resisto a la creencia de que tienen razón el que grita más fuerte o el que dice las cosas repetidamente más veces. Yo intento siempre tratar de aplicar algún grado de razonamiento, porque si no, si todo lo tenemos que discutir a los gritos y el valor de es el que grita más o el que insiste más es el que tiene razón, estamos jodidos. Por eso, yo quiero repasar aquí, con peritos y abogados, quiero repasar de la manera más sencilla y más prudente que hay del caso, los indicios que hay a favor y en contra de una u otra teoría. Luis Olavarría es perito balístico, licenciado en criminalística, y con él yo mantuve el año pasado una entrevista larga donde le pregunté por todo lo que se me ocurría de la causa. Él vos eras en aquel momento perito de parte de Lagomarsino, sí, seguís siéndolo. Sí, claro. Y yo te preguntaba en aquel momento por algunas cosas que recurrentemente vuelven a la discusión, ¿no? Por ejemplo, esto, no había pólvora en la mano del fiscal Nisman. ¿Cuál es la explicación, la pericia que hay? Porque digamos, todo el sentido común, con Rubén Martín muchas veces lo hemos discutido, el sentido común indica cómo no hay pólvora en una pistola 22 que dicen que repitieron, si esa pericia se repite, deja rastro de pólvora ahí.
Bueno, primero vamos a aplicar bien los términos. No hay resto de pólvora porque no se busca pólvora, sino se busca resto de fulminante. No, ya sé, es una simplificación didáctica, ¿no? Ya sé. No, pero eso sucede a menudo. Razón, sí. Ahora, ¿quién dijo que no hay restos de fulminante? Hay restos de fulminante en la mano de antimonio plomivario, 88 partículas, 59 partículas en mano derecha y 19 partículas en mano izquierda. Eso está en el segundo informe. ¿Por qué los peritos de Arroyo Salgado dicen que no hay? Bueno, eso es un tema de interpretación. Entonces es un tema de quien grita más fuerte. Es que hay, está escrito en el expediente, que hay 88 partículas, 59, y lo que dicen que no puede ser, esto es la toma, ¿por qué más en mano derecha y menos en mano izquierda? 59 y 19. Está en el expediente. Ahora, ¿por qué no hay? Dicen que no hay. No entiendo por qué. Porque en el primer informe, lo que dicen los peritos, dice, no se hallaron restos de fulminante, no se hallaron restos de partículas fundidas, no que no había. Es muy importante el término. No se hallaron. Como que uno escribe más claro. Claro. Entonces, exactamente, no dice que no había, dice que no se hallaron. ¿Y por qué no se hallaron? Bueno, uno de los factores por qué no se hallaron fue por la toma de muestra. Pero el 100% nunca deja una pistola. Y voy a ser estadísticamente mundial. Una pistola calibre 22, en este caso, que es acerrojada, un pequeño calibre, que pequeño volumen de gases, en un 11% de los casos deja residuos. Para que tengan una idea balística y de volumetría de gases, una pistola 45, vieron que es una pistola importante, en el 70% de los casos deja complejos deflagratorios, deja restos de deflagración, 70% de una pistola 45. Quiere decir que hay un 30% que no lo deja. Estadísticamente está. Bueno, a ver, ahora paso a Marcelo Toro, ingeniero informático. Otra de las cosas que a mí siempre me intriga, y ahí por ahí aparecía Ariel Garbers también, es que ¿cómo es posible que estuvieran las cosas borradas? Las borraron de adentro, las borraron de afuera. Ahora están diciendo que la propia Policía Metropolitana tenía una pericia que Fein había dejado caer, donde había un acceso desde un pendrive a la computadora de Nisman. ¿Eso es un indicio de que hubo otra persona? No, acá hay cosas que se han dicho que no coinciden para nada con la pericia. A mí me llama la atención... Es un poco enloquecedor. Claro, no, lo que pasa es que acá hay gente que apareció... vos imaginate lo siguiente, tanto los peritos de ambas partes como los peritos oficiales de Policía Metropolitana en última instancia y en primera instancia Policía Federal, todos tuvimos visiones coincidentes, somos todos profesionales que hace años estamos en esta profesión, no hubo una objeción de ninguno para con ninguno, o sea, no se puede hablar mal de nadie. Todos hemos trabajado con un recaudo terrible durante largo tiempo, con confidencialidad. Hay un tema que los doctores lo pueden, digamos, expresar mejor, que es nuestra obsesión, que es la cadena de custodia de la evidencia. O sea, de que no se contamine, que se cuide tanto en la preservación como cuando en el análisis, como para una posterior evaluación o devolución o destrucción, lo que fuera necesario. Ahora, de golpe aparecieron una suerte de magos que por lo que leyeron en un diario o lo que dicen que vieron de un expediente que estaba totalmente reservado, sin haber participado de ninguna tarea, sin haber usado ningún tipo, sin haber accedido a la evidencia o a los sistemas o siquiera a las resultantes. Pero, a ver, antes que eso. Ellos opinan, ¿viste? Todas las cosas, ¿estaba borrada la computadora de Nisman? ¿Estaban borrados sus teléfonos? No, los borrados que tenían eran los borrados normales que puede tener una persona. No estamos hablando de, digamos, de un simple empleado de un negocio. No, estamos hablando de un fiscal con vínculo con servicios de inteligencia. Fiscal de la Nación, con la causa más compleja del país, un señor que tenía conocimientos avanzados de computación, lo había manifestado a los suyos, él había tenido estudios. Pero Lagomarcino también. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? ¿No puede ser Lagomarcino el que manipuló eso? Te puedo hacer una pregunta. Vos cuando manejas, como todos nosotros, manejas información sensible. Cuando terminás de analizar, ¿no tomás tus recaudos de, por ejemplo, de no exponerte a internet si estás
digamos, haciendo un análisis de una evidencia que te mandan, borrar aquello que no... Es lógico que él también, aparte que no es que vos me decís, hubo alguna cosa extraña, no. ¿Y los teléfonos que decían que estaban borrados? No, tampoco, o sea, lo que había borrado, o sea, lo que había eliminado era lo normal que vos, si vos usás, podemos hacer marca total, no hay, nadie lo vende acá que yo. Si vos tenés el CClean, el CM Security, cualquiera de esos programas... No, eso no tengo. Bueno, pero, de eso no. Pero preguntale a un soy medio pavote en a eso. quien sea, y te lo dicen. Aunque sea para borrar espacio lo usan, ¿viste? O sea, no hablemos ni de la seguridad. O sea que no había en ese sentido cosas raras. Y lo del la famosa historia de los USB, se trató de una manifestación. O sea, una computadora... Vos fíjate que hubo alguien en televisión que salió diciendo, creo que en este mismo canal, un domingo, diciendo que no había duda, cero de duda, de que habían sido conectados los 36 dispositivos, 30 y pico dispositivos, no puedo... Sí, Ariel Garber. Al mismo tiempo, escúchame, una computadora que tiene 8 puertos, de los cuales la mayoría son internos, estás hablando de que es un raconto la computadora de lo que había pasado por su vida, desde la cámara interna hasta cualquier pendrive. ¿Sabes? Cuando una vez la fiscal Fein me pregunta, ¿usted cómo lo ve esto? Le digo, fiscal, ¿a usted le gusta el chocolate? Me dice, sí. Le digo, ¿vio cuando usted le agarra urticaria? Le digo, bueno, hay cosas que son manifestaciones, pero que no se corresponden. Había antecedentes de situaciones similares que se incluyeron en el informe. Además, hay otra cuestión. Acá hay alguien, un gran actor, que es Microsoft, que tenía que responder con claridad sobre este tema y no lo hizo. Y no lo hizo. Ni lo va a hacer, porque se va a involucrar. Como con el tema de Hotmail, como pasó lo mismo, escúchame. Vos... Pero los correos están borrados entonces. No, los correos, vos usás cuenta webmail, usarás Gmail. Bueno, tu Gmail, si vos no tenés sobre el dispositivo del teléfono, digamos así, si lo tenés sobre la computadora, lo usás webmail, o sea, lo ves sobre la web y cuando te desconectás, si borrás los archivos temporales, se fue. Quiero sumar a la conversación a Luciano Ortiz Almonacides, abogado penalista. ¿Qué cambia entre el fuero federal y el fuero de instrucción? Por lo menos que... ¿Se investiga mejor? Porque algo pasó por algo... Bueno, cambia de juez y de resultados. Ese es fácil. Y de resultados no vemos, por lo menos el fuero federal no da resultados que a la vista den un cambio importante, ¿no? Con respecto a la investigación. El fiscal Tayano pidió una batería de medidas, pero son tantas que parece que no está... O sea, lo que yo digo, si yo veo tanta cantidad de medidas, digo, no sabe por dónde empezar. Sí, ¿O es para cubrirse? Yo creo que tiene que ver mucho que todavía hay una batalla muy importante de intereses, ¿no? Y cada parte tiene su interés y es legítimo que tenga su interés, porque tampoco nos vamos a enojar. Ahora, lo que no podemos, como decían recién acá los peritos, es desviar y obviar datos objetivos de la causa. Y eso es lo que creo que de la investigación inicial se pudo corroborar algunos, se podrá mejorar un poco, pero no se ve avances importantes en la justicia federal de la causa. Con Rubén Martín hemos tenido largas discusiones de esta causa. Llegó la hora. Bien. ¿Por qué habría, o sea, porque lo que está pasando ahora es que hay como una especie de creencia en que todo lo que investigó Fein, para decirle de alguna manera, está mal investigado, ¿sí? Que tiene puntos flojos. Pero mi impresión es que no aparece un ancho de espada que pueda matar lo que hizo Fein hasta ahora. Aparecen sospechas, puntos oscuros, pero no aparecen indicios fuertes o pruebas fuertes. En primer lugar, el ancho de espada siempre estuvo. A la vista esto es un homicidio, pongo mi firma, mi matrícula y lo que sea para demostrarlo. Hay dos pericias que nunca se hicieron, las dos famosas pericias que a vos te he mencionado desde el principio. Se ha hablado sobre la disposición del cuerpo en el momento del hallazgo, se ha hablado sobre la concentración de plomo, bario y antimonio, que como bien dijo Lavarría, se encontraron partículas no fundidas, lo que no es orientativo ni ratificador de que haya sido el tirador. En tal mínima proporción
que en el segundo análisis y en el tercer análisis llevado a cabo por la Gendarmería en Salta, siempre que se emuló el disparo del tirador, dejó plomo ovario de antimonio en las cantidades esperadas. Más si se tiene en consideración de que la pistola Versa modelo 62 es un arma técnicamente de mediocre calidad en lo que a su cerrojamiento se refiere. Es de las viejas pistolas. Versa no ha modificado mucho su tecnología más allá de la implementación. No perdernos en la discusión técnica. A ver, en determinado momento se ha afirmado que el fiscal Nisman se ha suicidado tomando la posición de la anguila que canta boleros, antagónica. ¿Qué llamas la anguila que canta boleros es porque las dispersiones de sangre encontradas en la mano del fiscal no son coherentes con lo esperado en la mano de un tirador que se autoinfringe la herida mortal. La posición... Pero la tenía. ¿Cómo se podrían haber disimulado si la tenía? A ver, esto es muy sencillo. Es muy difícil simular la mano de un tirador haciendo un disparo a 2 centímetros de proximidad del cráneo. Se espera sangre emulsionada. Usted lo puede ratificar si así lo desea. Contacto, no es a 2 centímetros. Claro, el disparo no fue un disparo de contacto. Fue contacto. O sea, lo que yo tengo en los informes periciales yo estoy en el expediente. Está a 2 centímetros del disparo. No, contacto. Usted estará en el expediente, pero le vuelvo a hacer hincapié. Tanto los peritos de parte, usted es un perito de parte, usted... a ver, yo quiero la verdad, Martín, quiero la verdad. A ver, sí, no... La verdad es que la mayoría de los suicidas... ¿Qué cambia? Y cambia en la cantidad de sangre encontrada, por ejemplo. Si no hay contacto va a ser difícil que usted tenga el arrastre de sangre que tiene en la parte delantera de los dedos. Si no hay contacto va a haber solamente sangre emulsionada. Lo que se afirma el ángulo, la media luna, vi yo en la fotografía. ¿Cómo sería si no fue así? O sea, si no fue así, ¿cómo sería? Vos tenés la hipótesis que había una tercera persona. La pericia dice que no hay tercera persona. Yo sostengo, si a mí me citan, vamos todos juntos, si no es al departamento del EPARC, se genera un ambiente de iguales características en el que se encontró muerto el fiscal. Y yo les hago el ensayo. Nunca se hizo un ensayo con cráneo cadavérico en el cual se simula la existencia de un cerebro incorporado con X cantidad de caudal de sangre para ver qué disposición de sangre habría encontrado. ¿Serviría esto? No, porque está muy claro los resultados de la sangre. A mi entender, la sangre, hay 2 movimientos en la mano. Uno es del orificio de entrada y otro es de la boca. ¿Cómo es lo de la boca? Es sangre de la boca al momento del disparo. Lo de las burbujas. Hay 2 cosas, burbujas, hebras mucosas y la distribución de la sangre. Acá hay una cuestión que nunca lo dije, pero lo voy a decir ahora. Cuando hablan de las pequeñas salpicaduras en la mancha de sangre, la de Martín, le llaman backspatter. O sea, es retrosalpicadura, ¿sí? Una retroproyección. Sí. Pero son partículas menores a 1 milímetro. Lo que yo tengo ahí no es 1 milímetro. O sea, tengo una gran mancha de sangre y unos puntitos, unas partículas. Son puntualmente 2 patrones distintos. Y Olavarría, usted tiene tanta experiencia como yo viendo suicidas. ¿Estamos de acuerdo? Porque hemos visto centenares de suicidios. Usted sabe positivamente que un suicidio cometido en un baño genera por lo menos entre 20 y 30 hematomas en distintos lugares. Coincidirá conmigo. No. El cuerpo... Olavarría, el cuerpo cae a cuerpo muerto, pero vuelvo a repetir. Acá hay algo muy sencillo. Yo no tengo interés porque no soy perito de parte. Usted tiene sus intereses, Olavarría. Pero vamos a ver. Él dice, un cuerpo generaría hematomas. Nisman tenía una sola en la cabeza. Sí, tenía hematomas. ¿Por qué no generó hematomas al caer? Generó hematomas al caer. Cuando Uno solo cae... en la nuca. Uno solo en el occipucio, con casi un principio de fractura. Cuando cae, con la violencia que cae, porque está de manera vertical. Voy a pararme, perdón, Olavarría. Sí. Para simularlo bien. Sí. No te caiga que te Olavarría, no, y no estoy armado, así que todos tranquilos. Olavarría sostiene que empuña el arma, se la dirige con un ángulo de 30 grados, de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo, Olavarría? Esta es la posición, porque si no, usted no le cierra la B que se forma en la mano derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de Presénteme otro caso. Usted sabe que en nuestra profesión nosotros presentamos casos y contracasos. Presénteme un caso histórico en donde un suicida de mano diestra se lo haya pegado con las 2 manos lo en tengo esta así. posición.
No, en la boca no. Estamos hablando acá. ¿Era diestro Nisman? Sí, era diestro. Pero acá viene lo interesante, que usted olvida un principio de la biomecánica. En todo esto, todos los intervinientes hicieron bien los distraídos. Si usted tiene el cuerpo en esta posición, usted es un resorte. ¿Coincide conmigo al menos en eso? Usted es un resorte. Usted tiene tendones contraídos, tiene músculos contraídos. Usted está en esta situación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Usted está de acuerdo que entonces, en el momento del disparo, es como si usted le bajara la llave térmica al cuerpo? ¿Estamos de acuerdo? Se cae. Usted afirma... No, ahora viene lo interesante. Usted lo tiene en esta posición. ¿Estamos de acuerdo que el cuerpo en esta posición es un resorte? ¿Sí o no? Bueno, pará, ¿a dónde vas? No, estamos de acuerdo. No sé si quiero un sí o quiero un no. Estamos de acuerdo que es un No resorte. es blanco y negro, los grises acá predominan mucho. No, pero... Al estar en esta posición, usted acá, estamos de acuerdo que tiene el mármol, que usted lo ha dicho, es el sangrado de la boca. Usted me está diciendo que el cuerpo, en lugar de desplomarse sobre el mármol, sale disparado como un resorte y cae prolijamente de espalda con los piecitos arriba de una toalla. O la barría, ciencia ficción. A ver si lo puedo traducir. ¿Por qué no puede caer hacia atrás? Es que cae hacia atrás. ¿Y por qué no cae hacia adelante? Porque justamente está en esta posición y un tema físico, al producirse el disparo, se desploma. Y se desploma, y les digo cómo se desploma. Sobre la barriga, póngase de Espere. Usted tiene la articulación acá, usted está enervado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero por favor, pasar, no que la puede cámara pasar. me enfoque. Usted está enervado. Cuando usted se desmaya, hace esto o la barriga, pega la cara contra el... Está bien, pero eso quiere decir que lo simularon la escena del crimen. ¿Esto es un homicidio plantado? ¿Quién puede simularlo? ¿Quién puede simular una escena del crimen así? Es que toda la distribución de mancha de sangre, no hay ningún interviniente. Pero una de las cosas que están diciendo es que la escena del crimen está contaminada. Ahora van a procesar a Feina Berni por esto. Yo creo que acá hay un tema de vuelta de interpretación. ¿Qué es una escena de un crimen contaminado? Aquello que se ha hecho de exprofeso para que un resultado no sea el esperado, digamos. Acá si uno mira las fotografías del expediente, están impecables. Esto es una vergüenza, la barría. Usted sabe tanto como yo que en una escena de crimen entran 4 personas o la barría. Entran como 40. Pero en el baño no. Los baños son un problema. Es un lugar físico pequeño. Tienen que entrar todos los peritos. El muerto, hay sangre. Se empieza a trabajar, creo que el término es medio desprolijo. Entonces en un auto, menos mal que al fiscal lo encontraron en un baño en un Fiat 600. Espere. ¿Se puede...? Hay algo que la justicia está en condiciones de llegar a alguna conclusión con esto, o vamos a estar siempre discutiendo esto? Y va a estar difícil, ¿no? Me parece que... Ahora llaman a una pericia de gendarmería. Yo creo que primero hay que escuchar bien a los peritos, ver los datos. Creo que también que no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Es normal que esto suceda, pero yo les propongo pruebas, pero esto es lo que a mí me llama la atención. Yo propongo el ensayo. Primero hay que leer el expediente. Miran ahora lo van a hacer en gendarmería. Todos miran para otro lado. Esto es lo cómico. Pero lo que sucede en este tipo de casos es que opinan todos y leen el expediente pocos. Y todos hablan de datos que no están en el expediente. En este tipo de casos se da. Y lo que veo es que se está reviviendo un montón de datos. Por ejemplo, se habla de la seguridad, recién lo vi a Rico hablando, que el problema de la seguridad, y Nisman había hablado, está probado de que él había ido a la seguridad y le había pedido por favor que ese día no esté. Esos datos se vuelven para atrás, o sea, seguimos todavía con información que no está en el expediente y la viralizamos, la damos por cierta, y lo que hay que hacer es creer en los profesionales que están actuando en el expediente. No hubo ningún avance, no hay ninguna prueba que determine que haya sido un homicidio, ni que haya sido un suicidio completamente. ¿Se podría hacer alguna pericia tecnológica, por ejemplo, como algunos dicen que se podría saber, como se hizo en el caso de Mariano Ferreira, ubicar los teléfonos que estaban en las celdas y ver quién estaba en el departamento de Nisman en las horas estimadas de muerte? Se podría... ¿Por qué no se hizo? Bueno, todas las medidas son las ordenadas por la justicia. Hubo una medida ordenada por la jueza, no a los peritos, digamos que hicimos análisis de la evidencia, sino hubo a determinado sector de policía, se le pidió determinada pericia sobre lo que es lo que llamamos apertura de celdas, ¿no es cierto? O sea, el teléfono tu teléfono va pasando de una celda a otra y se va conectando. En realidad es un poco relativo.
O sea, por supuesto que se puede hacer y por supuesto que se ha hecho, hay cosas que se ha hecho. Fíjate que ahora se está hablando de este entrecruzamiento, que hay cosas que para mí son más, como se decía antes, por la galería que realmente con contundencia. Porque que haya un entrecruzamiento, suponete vos con tu producción, con la gente del canal, un día que hay una situación de crisis en el país. Todo el mundo habla con todo el mundo. Todo el mundo con todo el mundo. ¿Y qué vos vas a hacer? Cómplice por eso. No, pero además eso puede ser un indicio político, pero no un indicio legal. Claro. Muchachos, les agradezco mucho el debate. Muchas gracias por invitarme. Gracias.